Muy buenas a todos. Vamos a comenzar con otro Jueves Enfermeros. En concreto, hoy vamos a hablar de la prevención y el tratamiento del tabaquismo y el abordaje de las intervenciones de enfermería. Es un tema bastante importante dentro de la atención a la salud de nuestros pacientes, incluso de nuestra salud. No somos conscientes de la capacidad que tenemos como enfermeros de poder intervenir en todos estos temas, y Esther Murillo, que es enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria y tiene formación dentro de lo que es la Agencia Antitabaco, nos va a hablar sobre ello. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, vamos a comenzar. Mirad, ¿por qué aumentar nuestros conocimientos y habilidades en tabaquismo? Prácticamente todos los profesionales sanitarios están en posición de intervenir con los pacientes que consumen tabaco. Los fumadores citan el Consejo Sanitario para el Abandono como importante motivador. Los profesionales y los sistemas sanitarios están en contacto frecuente con los fumadores, por eso tenemos que aprovecharlo. Y los sanitarios tienen una alta credibilidad para los fumadores. Por eso también hay que predicar con el ejemplo. Los profesionales sanitarios pueden establecer una diferencia con una intervención mínima de 3 minutos. Luego hablaremos de ella. Existe una relación entre la intensidad de la intervención y el abandono tabáquico. Y en fumadores no preparados para un intento serio de abandono en estos momentos, podemos hacer otro tipo de intervenciones para aumentar su motivación y procurar el éxito en futuros intentos. Y las intervenciones sobre tabaquismo son muy coste efectivas, más de lo que cuestan los tratamientos por las patologías que ocasiona el tabaquismo. Mirad, las intervenciones sanitarias Mirad, las intervenciones sanitarias podemos dirigirlas hacia la promoción de la salud. Bueno, a través de la educación para la salud lo que vamos a hacer es fomentar el hábito saludable de no fumar. Esto es importante. Luego, las podemos dirigir hacia la prevención mediante campañas específicas para prevenir el tabaquismo. Con ello vamos a disminuir la incidencia del tabaquismo. La incidencia es el número de nuevos casos. Pues disminuir el número de nuevos casos, que no se produzcan. Y las podemos dirigir hacia el tratamiento, ¿vale? Mirad, aquí en el tratamiento estoy marcando la atención biopsicosocial. Los enfermeros atendemos a la persona de una manera holística, biopsicosocialmente, y esto hay que recalcarlo y además hay que defenderlo, ¿vale? Mirad, en el tratamiento tenemos 2 líneas farmacológicas, la primera línea y la segunda línea. La primera línea está constituida por la terapia sustitutiva de la nicotina. La enfermería está capacitada para llevar la terapia sustitutiva de la nicotina y por 2 fármacos, el bupropión y la vareniclina. Estos fármacos actualmente son de prescripción médica, ¿vale? Pero aunque sean de prescripción médica, la enfermería tiene que saber el mecanismo de acción, la posología, los efectos adversos y las contraindicaciones, porque de nosotros depende la valoración de la adhesión terapéutica del tratamiento del paciente y para indicar uno u otro o derivar. Bien, también la intervención sanitaria va a ir encaminada al mantenimiento. ¿Cómo? Previniendo las recaídas. Mirad, durante los 6 primeros meses que el paciente ha dejado de fumar, ese es el periodo en el que existe un mayor riesgo de recaída. Entonces, aquí hay que programar bien el seguimiento del paciente, seguir motivándole y reconocer los logros. Esto es muy importante. Mirad, y la formación de los profesionales en tabaquismo, que es lo que estamos haciendo ahora, es otra línea estratégica contra el tabaquismo. Mirad, el personal sanitario es el gran vehículo de educación para la salud y la enfermería es fundamental. Y dentro de la enfermería familiar y comunitaria es clave en el tabaquismo y por eso hay que aprovecharlo. Mirad, el tabaquismo es un problema de salud pública. Es una enfermedad adictiva y crónica, presenta una alta prevalencia, una iniciación temprana. Hay múltiples enfermedades provocadas por el tabaquismo y asociadas a este,
y supone unos importantes costes, no solo para la persona, sino también para la sociedad. Y hay una elevada mortalidad, que también la vamos a ver, y es la primera causa evitable de muerte en los países desarrollados. ¿Qué es lo que pretendo con esta sesión y con un curso que vamos a dar? Bueno, pues aumentar los conocimientos y habilidades del personal sanitario sobre tabaquismo. Con este objetivo, lo que espero es que disminuya la incidencia y la prevalencia. La incidencia ya hemos dicho que son los nuevos casos y la prevalencia son los casos existentes que hay. Y animar al personal sanitario fumador a mejorar su salud y bienestar abandonando el hábito tabáquico. Disminución de prevalencia. Esta es la definición de tabaquismo que reconoce la OMS. El tabaquismo es una enfermedad adictiva y crónica que en el 80% de los casos se inicia antes de los 20 años de edad, que se mantiene merced a la dependencia que produce la nicotina y cuyas principales manifestaciones son los trastornos cardiovasculares, los respiratorios, tumores en diversas localizaciones, la alta prevalencia que hemos comentado que tiene, que varía en los diferentes países de acuerdo a criterios sociales, económicos y culturales, y es la primera causa de muerte en los países desarrollados. Mirad, datos importantes. La enfermedad crónica y adictiva está reconocida por la OMS, ¿vale? Le otorga este código dentro de la clasificación de los diagnósticos médicos. A ver, lo que quiero aquí es animar a los compañeros médicos a que la diagnostiquen como enfermedad. ¿Por qué? Para aumentar la concienciación social de enfermedad. Es que normalmente la solemos ver en los informes como factor de riesgo, pero tiene su código de enfermedad en los diagnósticos médicos. Y viene ahora el diagnóstico enfermero. Este diagnóstico es muy importante, veréis por qué. Es la tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud. Lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque así aumentamos la concienciación social del hábito de vida no saludable que supone. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que el paciente piense. ¿Qué va a pensar? Pues se va a crear en su cabeza, en su cerebro, una incoherencia entre lo que hace, entre lo que sabe, que fumar es malo para la salud, y lo que hace, que fuma, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí vamos a aumentar un poco esa incoherencia que le chirría ahí un poquito al paciente para que lo resuelva. ¿Y cómo queremos que lo resuelva? Cambiando el hábito, dejando de fumar. Y aquí tenemos que estar muy pendientes, porque queremos que lo resuelva así, porque a veces los pacientes lo resuelven de otra manera y hay que modificarlo y hay que corregirlo y llevarle a este punto. Cuando, por ejemplo, el paciente pues nos dice que peor sería que bebiera alcohol. Bueno, pues aquí hay que decirle que no, que se confunde, que eso es otra droga y que tiene sus efectos sobre la salud como las tiene el tabaco, ¿vale? También, una cosa importante, a veces salen por este lado, dicen que no será tan malo cuando hay médicos, enfermeras y personal sanitario que fuma, ¿vale? Pues ahí también tenemos que corregir y decirle no, deberíamos dar más ejemplo y lo vamos a conseguir, pero no, ¿vale? Es erróneo, sí es malo. Y también podría pasar otra cosa, ¿vale? Que nos dijeran que se pasan al tabaco bajo en nicotina. Veréis, ya voy a aprovechar para explicar esto del tabaco bajo en nicotina. El tabaco bajo en nicotina a quien le sirve es a las tabacaleras para vender y a la máquina de fumar que se fuma todos los cigarrillos iguales. Da igual que tengan más o menos nicotina porque su patrón de consumo siempre es el mismo, ¿vale? Pero una persona no. Una persona cambia inconscientemente su patrón de consumo. Si, por ejemplo, su forma habitual de fumar son caladas menos intensas, cuando se pasa al tabaco bajo en nicotina, inconscientemente la persona va a dar caladas más profundas, incluso va a apurar más el cigarrillo. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a una dosis de nicotina. Sus receptores están acostumbrados a esa dosis y él la va a sacar como sea, y la va a sacar así, cambiando inconscientemente su patrón de consumo del tabaco. Otra cosa también que nos pueden decir es que fuman cuando salen con amigos. No, o fumas o no fumas, ¿vale? Bueno, es una enfermedad adictiva porque en el 80% de los fumadores se genera una dependencia física. La responsable de la dependencia física es la nicotina.
La nicotina produce lesiones estructurales en las membranas neuronales del área tegmental ventral del cerebro. Pero en el desarrollo de la adicción del tabaco también existen otros factores, como es el factor social, el psíquico, el gestual, el sensorial, que también están implicados. Mirad, la iniciación es temprana, entre los 12 y los 20 años de edad. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí es donde tenemos que focalizar las medidas preventivas. Enfermería tiene que ir a los colegios y a los institutos, ¿vale? Para hacer campañas de promoción de la salud y de prevención, sobre todo. Mirad, la alta prevalencia, bueno, es indiscutible. En el mundo, un 33% de la población y en España un 30% de la población. En la última encuesta nacional de salud, que se emite cada 5 años, la última es del 2011-2012, tenemos que los hombres, tenemos un 31,4% de la población de hombres que son fumadores. De estos, el 27,9% son fumadores diarios y el 3,5% son fumadores ocasionales. En las mujeres tenemos un 22,8%, ¿vale? 20,2% de fumadores diarias y 2,6% de fumadores ocasionales. Y luego, una elevada mortalidad. En el mundo son de 6 millones de muertes en el mundo. Y en España de 50.000 entre hombres y mujeres. Y más de un cuarto de estas muertes son prematuras. Menores de 65 años de edad. De estas muertes, el 31% es por CEA de pulmón. Y fijaros, la mortalidad es mucho mayor que otros problemas de salud. Mirad, esta es la gráfica de lo que acabamos de comentar, de la encuesta que se hace cada 5 años, la encuesta nacional de salud. Y esto es un cerebro, un corte sagital. Quiero que os fijéis aquí, en el área tegmental ventral del cerebro, que es aquí donde hemos dicho que la nicotina se fija en los receptores de las membranas neuronales de esta zona. El receptor de la nicotina, vamos a hablar de él. El receptor de la nicotina también es receptor de la acetilcolina. Pero ¿qué ocurre? Que tiene muchísima más afinidad por la nicotina. Fijaos, si por ejemplo hay moléculas de acetilcolina y de nicotina, es como si dijera, vete a acetilcolina que yo me quedo con la nicotina. Esa es la afinidad que tiene. Hay distintos tipos de receptores nicotínicos. El más frecuente es el alfa-4 beta-2. Está compuesto por 5 cadenas polipeptídicas. Mirad, las cadenas estas, las beta-2, estas son las que están relacionadas con la dependencia. Hay sujetos, bueno, pues que no tienen estas cadenas, entonces pues no se hacen adictos, pero los que la tienen sí se hacen adictos y este es el más frecuente. Esto casi todos los tenemos. Mirad, la nicotina tiene una acción muy rápida, de forma inhalada por el tabaco de fumar. En 7-10 segundos lo tenemos haciendo efecto en nuestro cerebro. Por eso es una potente droga y tiene una alta capacidad adictiva. Los efectos sobre el sistema nervioso son, bueno, lo voy a explicar un poquito. La nicotina iría a los receptores de nicotínicos de las membranas neuronales del área tegmental del cerebro. Estas neuronas, ¿vale? Emiten prolongaciones axónicas y van a llegar a estos sitios, ¿vale? Y sobre todo también las sustancias que van a emitir. Mirad, en la corteza cerebral la nicotina hace que se libere adrenalina y noradrenalina. ¿Con esto qué va a ocurrir? Que va a aumentar la concentración. También libera vasopresina y con esto va a ocurrir que la memoria va a aumentar. Y también libera beta-endorfinas. Esto es responsable de que nuestro ánimo mejore. En el locus coeruleus libera noradrenalina y va a disminuir la ansiedad. Y también se van a gestionar la memorización de los estímulos externos, como el tabaco con el café, ¿vale? Y luego en el núcleo accumbens libera dopamina. Esto es responsable de la sensación de placer y de la adicción. Mirad, la epidemiología del tabaquismo. Bueno, pues tenemos todo un siglo para estudiarlo y sigue el modelo de Peto. Aquí tenemos esta línea azul, que es la prevalencia en varones, los varones fumadores, los hombres fumadores. Bueno, pues empieza a principio de siglo, con el periodo entre guerras, empieza aquí a elevarse, ¿vale?
alcanza la cumbre o el culmen hacia los años 50 y bueno, pues luego va decreciendo. Ahora viene la línea de la mortalidad en hombres. Pues mirar, es como paralela a la anterior, ¿vale? Pero hay un periodo de latencia de unos 20 años. Alcanza la cumbre hacia el año 45-50, ¿vale? Se mantiene ahí un poquito y bueno, y luego empieza a disminuir, sobre todo en los años 80. En las mujeres empezaron más tarde a fumar. Entonces, bueno, la curva de la prevalencia de las mujeres fumadoras pues empieza a elevarse pues 20 años después de que empiece a elevarse la de los hombres. Bien, el culmen lo alcanza entre los años 80 y 90 y luego empieza a disminuir la prevalencia. Pero la mortalidad, veréis, la línea es similar a la línea de la prevalencia, pero hay como una latencia de unos 30 años. Empieza a subir y a partir de los años 80 se dispara hacia arriba y acaba el siglo al alza. Mirar ahora en nuestro país, la prevalencia del consumo del tabaco en el siglo XX, bueno, alcanzó la cumbre en hombres con el 64,7% en el año 78 y en mujeres con el 27,2% al terminar el siglo, ¿vale? En 1993-1997. Empieza el descenso antes en hombres en el 87 con el 54,7% y actualmente casi en 2011-2012 con el 31,4%. Y en mujeres, fíjate, ahora es cuando está un poco disminuyendo, pero sensiblemente. Entre el 2011 y 2012 el 22,8%. Y la mortalidad ya hemos dicho que son 50.000 muertes entre hombres y mujeres. Mirad, sobre la planta del tabaco. Bueno, eso es una solanácea, el género Nicotiana, y hay muchas especies. Esta es la Nicotiana tabacum, que es la de la foto, que es la del tabaco. Es procedente de América, crece entre 12 y 18 grados centígrados, con lo cual, pues bueno, esta la plantamos en otros países y la verdad que nos crece. De hecho, el mayor productor es China. Luego Brasil, la India y Estados Unidos. España también produce tabaco, es el tercer productor de Europa, detrás de Italia y detrás de Grecia. Luego, mira, la hoja se somete a procesos de fermentación, de curación y de secación. Y las labores del consumo de tabaco son los cigarrillos. Y aquí hay un dato importante que os tengo que comentar. Mirad, los cigarrillos antes de las labores de consumo suponían el 90% de las labores de consumo. ¿Pero qué ha ocurrido? Bueno, pues la crisis económica y tal, pues ha hecho que la venta de cajetillas de tabaco haya caído como la mitad. Entonces esto sería un buen dato si hubiera realmente menos fumadores. ¿Pero qué ha pasado? Pues es que se han pasado al tabaco de liar porque es más barato. ¿Vale? Otras labores del tabaco son los puros, las pipas, el tabaco de pipa de agua, el Bidis Stick, el Cretec, el tabaco de mascar, el Moist Snuff, el Dry Snuff, y todas ellas son perjudiciales para la salud. Los estudios sí que bien es cierto, están hechos, estudios de la patología están hechos asociados al consumo de cigarrillos, pero mirad, sí que quiero comentaros una cosa. Cuando a mí me formaban en esto, bueno, pues a mí me explicaban las labores del tabaco y solo pues veía lo de los cigarrillos, pero sí que tenía inquietud y quería saber cómo eran las otras labores del tabaco. Entonces, bueno, las hemos buscado, las voy a comentar un poco. Bueno, el tabaco de pipa ya lo conocéis, el fumar en pipa de agua son lo de las cachimbas, ¿vale? El tabaco se mezcla con miel y con algunos pues aditivos para camuflar un poco. El Bidis es el cigarro de la India, ¿vale? Este cigarro no suele llevar filtro, entonces pues la nicotina, el monóxido de carbono y el alquitrán que aspira el fumador es mayor. Mira, el Cretec es el cigarrillo indonesio que le meten unos clavos aquí de olor pues para camuflar el carácter irritante del humo del tabaco. Y luego aquí tenemos el tabaco sin humo, es el tabaco de mascar pues en forma de hojas sueltas, comprimidos, enrollados y el rape, que lo tenemos húmedo y seco. Y aquí lo vais a ver mejor. Mira, es el Moist Snuff y el Dry Snuff, ¿vale? La forma de colocación del Moist Snuff es aquí entre la encía y la parte interior de la mejilla, ¿vale? También lo he visto ponérselo por la nariz. Y ese es el seco. Bueno, sobre todo la patología va a ser mucha patología ahí local,
¿vale? Tumores locales y bueno, que es perjudicial también para la salud. Constituyentes del humo del tabaco. Mirad, se han detectado más de 4.000 sustancias tóxicas en el tabaco, en el humo del tabaco. Cadmio, ácido esteárico, nicotina, amoníaco, arsénico, tolueno, etcétera. Mira, aquí tenéis un dibujito. El monóxido de carbono, la nicotina, las nitrosaminas, los alquitranes y las sustancias oxidantes son las que más causan enfermedad. También voy a explicar las corrientes del humo del cigarrillo, porque es importante de cara a comprender la patología. Mirad, existen dos. La principal, que es el 25% de la corriente del humo del cigarrillo, y la lateral o secundaria, que es el 75%. La principal se inicia desde el extremo distal del cigarrillo, atraviesa la columna del cigarrillo, atraviesa el filtro y pasa al interior del fumador. Esta es responsable de la patología por el consumo activo y patología asociada también por consumo activo. La secundaria o lateral, hemos dicho que es el 75% de la corriente del humo del cigarrillo, está formada por la escapada del cono de ignición, esta que viene por aquí, la que se escapa por los poros del papel y la que se escapa de la boca del fumador. Y esta es la causante de la patología asociada a consumo pasivo. Manifestaciones clínicas del tabaquismo activo. Pues causa enfermedades cardiovasculares, un 33%, entre ellas la cardiopatía isquémica, el ACVA, enfermedades vascular periférica, el aneurisma de aorta. Sobre todo el responsable es el monóxido de carbono, que se une a la hemoglobina, forma carboxihemoglobina y produce la necrosis de las células endoteliales de la capa íntima de la pared vascular. Esto va a producir calcificaciones y depósitos de colesterol. ¿Y qué es esto? Pues placas de ateroma. Las placas de ateroma, que son mucho más numerosas en el fumador. A los 5 años del abandono del tabaco se evidencia una disminución del riesgo relativo de sufrir enfermedades cardiovasculares. El EPOC es otra manifestación clínica del tabaquismo activo. Entre el 80 y 85% es consecuencia del tabaco y del 15 al 20% de los fumadores la padecen. Y es la quinta causa de muerte en España. Mirad, el póster este que hay aquí a mí me gusta mucho, porque dice que estos podrían ser sus pulmones. Si usted tiene más de 40 años, si es fumador o ha sido exfumador, si se fatiga y el ahogo le limita, ¿vale? O sufre tos y expectoración o falta de aire, tiene que ir al centro de salud y consultar con los profesionales sanitarios, porque hay que hacer pruebas. Manifestaciones clínicas del tabaquismo activo, también los tumores malignos. Muchas sustancias cancerígenas hay en el tabaco. El alquitrán y la nitrosamina son las que más frecuentemente producen tumores. Y aquí tenemos tumores producidos por el consumo del tabaco. Esto ya está demostrado. El CA de pulmón. El CA de pulmón sabéis que además es el cáncer más incidente en el hombre. ¿Y en la mujer cuál es? ¿Cuál es en la mujer? El de mama, ¿vale? Pero esto resulta que va a cambiar. Va a cambiar y a lo mejor es posible que lo veamos este año, por desgracia. Se va a colocar el pulmón también, el CA de pulmón, como cáncer más incidente en la mujer. En algunos países de Europa ya se ha colocado y es por el tabaco. Bien, el cáncer de laringe también, el cáncer de esófago y el cáncer de cavidad oral. Mirad, y entre los tumores que se asocian al consumo de tabaco está el CA de estómago, de páncreas, vejiga, riñón, hígado, cervix, pene, vulva, ano, leucemia, mieloblástica y cáncer de mama. Manifestaciones clínicas del tabaquismo pasivo. Pues los que no fumamos también tenemos problemas de salud. Por esto, mirad, en el feto, abortos espontáneos, incremento de la mortalidad prenatal, deterioro del desarrollo estatoponderal, en la mujer embarazada, placenta previa, hemorragias placentarias, rotura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta, en el recién nacido síndrome de la muerte súbita del lactante, incremento de la mortalidad postnatal, bajo peso al nacimiento, y en el niño, infecciones otorrinolaringológicas, bronquitis, neumonía, crisis de hiperreactividad bronquial, infecciones oculares. Y en el adulto ya lo hemos dicho, el CA de pulmón, que se lleva la palma, enfermedades cardiovasculares muy frecuentes y el EPOC, pues ya sabemos. El curso clínico del tabaquismo.
suele iniciarse entre los 11 y los 14 años de edad. Por eso era lo que antes comentaba, que hay que hacer medidas de promoción de la salud y de prevención del tabaquismo en los colegios y en los institutos sobre todo. La cronificación, pues entre los 16 años y los 50-55 años de edad. La tasa anual de abandono pues es muy pequeña, menor del 4%, y la letalidad es de hasta un 50% de los pacientes fumadores por enfermedades debidas y asociadas al consumo de tabaquismo. Las etapas del tabaquismo, bueno, pues está la etapa de inicio y la etapa de abandono. En la etapa de inicio hay diferentes fases descritas, como son la preparación, la iniciación, la experimentación, y depende de la experimentación que tenga, normalmente es el joven, pues si es agradable va a seguir hacia la fase de habituación y de adicción, y si es desagradable pues no va a continuar. La duración de estas fases depende de la persona, pero sí que existen unos factores de inicio y otros de mantenimiento. Y en la etapa de abandono, ¿vale?, Prochaska y Di Clemente describen unas fases que son la de precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. ¿Cómo podemos saber en qué fase de estas está el fumador? Pues haciendo unas preguntas. Lo primero que vamos a preguntarle al fumador, y esto lo deberíamos hacer con todos los pacientes fumadores, o si lo sospechamos, y si no, se pregunta igual, porque tenemos que intentar prevenir, pues le vamos a preguntar si fuma o no fuma. Si nos dice que no fuma, pues le vamos a felicitar para que siga así. Y si nos dice que fuma, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta sería: ¿está usted dispuesto o preparado para realizar un intento serio de abandono en los 6 próximos meses? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues que nos diga que no. Si nos dice que no, ese paciente, esa persona, está en fase precontemplativa, no contempla dejar de fumar. Bien, pues del 50 al 55% de fumadores de España están en esa fase. Pero aquí también vamos a poder hacer una intervención que luego lo vamos a explicar, ¿vale? Porque tenemos que intentarlo. La fase de contemplación. A estos pacientes, si el paciente que le hemos preguntado si estaba dispuesto o motivado para realizar un intento serio de abandono en los 6 primeros meses, nos dice que sí, vamos a formularle la siguiente pregunta: ¿y el próximo mes estaría usted preparado o motivado para un intento serio de abandono en el próximo mes? Si nos dice que no, pero nos dijo que sí a los 6 meses, entonces está en contemplación. Del 30 al 35% de fumadores españoles están en esta fase, y estos no se nos pueden escapar, porque estos lo contemplan, ¿vale? En preparación, pues en preparación son aquellos que nos dicen que el próximo mes estarían dispuestos a realizar un intento serio de abandono, entre el 10 y el 15%. Y el resto de fumadores estaría en acción y en mantenimiento. También tenemos que seguir durante la acción y el mantenimiento. Factores de inicio y mantenimiento. Pues tenemos factores sociales, entre ellos la presión de los amigos, que esta es como que muy fuerte, los familiares, ¿vale? Padres que fuman, hijos que fuman, también hay una relación. El grupo de educadores, existe y hay evidencia científica de que si los profesores fuman, los alumnos, pues hay una alta proporción que también fuma. Factores personales, el perfil psíquico y social de la persona también determina, y los factores genéticos y los factores de mercado. Mirad, la publicidad. Tenemos legislación en el país, ¿vale?, que prohíbe la publicidad directa, pero ¿y la indirecta? Lo vamos a ver. El precio. Mirad, el precio es la medida, casi en los jóvenes, más eficaz para que dejen de fumar. A medida que aumenta, existe una relación inversa. Si aumenta el precio, normalmente baja el consumo. Pero ahora tenemos el problema que os he comentado antes del tabaco de liar. Bien, la accesibilidad. Hay muchísimos puntos de venta de tabaco. Y la aceptación social, ¿no? Parece como que el fumador está como aceptado en grupos y el que no fuma, bueno, pues eso hay que ser fuerte y no hacer caso. Factores de mantenimiento. Mirad, la dependencia física. Ya hemos dicho que la produce la nicotina, y sobre todo porque libera dopamina, un neurotransmisor, en el núcleo accumbens.
La dependencia psíquica, ¿vale? Bueno, pues está generada por el hábito, el gesto, el factor sensorial y factores psicológicos. El hábito y el gesto, sobre todo este gesto de aquí, crea mucha adicción, mucha dependencia. Y también el sacar la cajetilla de tabaco del bolso. El factor sensorial se refiere sobre todo a la asociación que se hace, por ejemplo, con el olor del café o con los colores de la caja de los cigarrillos, ¿vale? Pues los colores que tiene, pues los vemos en otros sitios, el fumador lo ve en otros sitios y puede inducirle a que saque un cigarrillo y fume. Y los factores psicológicos, pues hay personas, algunos fumadores que no saben afrontar una situación de estrés si no se fuman un cigarrillo. Pues aquí también podemos enseñarles cómo, ¿no? Para que no recurran al tabaco. La dependencia social y la dependencia gestual. Ya también lo he explicado. La legislación antitabaco que tenemos en el país. Mirad, la primera fue esta ley, que es la ley del 2006, la que entró en vigor el 1 de enero del 2006, es la ley 28/2005 del 26 de diciembre. Bueno, esta tenía medidas, sobre todo aquí se prohibió la publicidad. Y luego tenemos otra más reciente que la complementa, ¿vale? Y luego hace hincapié en algunos aspectos muy importantes. Mirad, esta es la ley 42/2010 del 30 de diciembre, entra en vigor el 2 de enero del 2011 y prohíbe fumar en lugares de uso público, tanto públicos como privados. Y además potencia la deshabituación y tratar de erradicar a medio y largo plazo el hábito de fumar. Esta es la publicidad encubierta que os he comentado. Si hacemos una búsqueda en Internet podemos conseguir estas imágenes. Mirad, lo que quiero que veáis es que no solamente va dirigida a mujeres o a hombres, sino que también va dirigida a jóvenes y a niños. Esta es la imagen de un Superman que sale de un avión con esta marca de aquí que creo que todos sabemos cuál es. Y este camello con estos niños, pues esta es la versión baby del camello que salía en una caja, bueno, en una marca de tabaco. Es aquí hacia las mujeres, ¿vale? Sobre todo asociándolo a la idea de belleza, de moda. Y luego esta noticia que quiero que la veáis. Mira, cuando a mí me formaban en tabaquismo, yo recuerdo que me hablaban de que habían fallecido por cera de pulmón 3 modelos publicitarios de una famosa marca de cigarrillos. Pues investigando cómo había ido esa noticia o si la podía ofrecer a vosotros, pues me he encontrado que ya no son 3, que ya son 5. 3 han muerto por cera de pulmón y 2 han muerto por EPOC. Hay uno en enero de este año que ha muerto, que no está en estos 5, pero la causa de la muerte no ha sido publicada, no ha querido la familia, entonces no podemos saber si se murió por esto o no. Pero estos 5 sí. Mirar datos específicos a evaluar en el paciente fumador. La cantidad de tabaco consumido. Lo podemos calcular por el índice de paquetes año. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, vamos a multiplicar los cigarrillos que fuma al día por los años que lleva fumando y lo vamos a dividir entre 20. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues para valorar la posibilidad de desarrollo de enfermedad que tenga el paciente y para valorar el éxito o fracaso en los intentos de abandono. La fase de abandono, ya lo he explicado antes con las 3 preguntas, es sencillo saber la fase de abandono en la que se encuentra el fumador. El tipo de fumador, si fuma por recompensa positiva o si fuma por recompensa negativa. Si fuma por recompensa positiva, ¿cómo sabemos que fuma por recompensa positiva? Pues es el fumador que siente placer al fumar, que fuma por el placer que le genera. Y el fumador por recompensa negativa es aquel que fuma para evitar los síntomas del síndrome de abstinencia, la irritabilidad, la ansiedad, el nerviosismo. Luego también tenemos que valorar la motivación para el abandono. Pues podemos hacerlo con una pregunta directa, con una escala analógica, donde el 0 sería que no está motivado y el 10 que está muy motivado. El test de Richmond también lo valora. Y el grado de dependencia física de la nicotina es súper importante y lo vamos a hacer con el Fagerström, que ahora lo vamos a ver. Las puntuaciones de 0 a 1 muy baja, de 2 a 3 baja, 4 a 5 moderada, 6 a 7 alta, 8 a 10 muy alta. El análisis de intentos de abandono y motivos de recaída, ¿por qué? Porque así vamos a enfocar mejor el plan
terapéutico, y la medición de niveles de monóxido de carbono en aire expirado es una prueba que se llama coximetría, lo medimos con un coxímetro y es una medida, la medida más objetiva para calcular el grado de tabaquismo del paciente. Y luego el nivel de cotinina en sangre. La cotinina es un metabolito de la nicotina que permanece más tiempo en sangre. Y bueno, es un análisis, ¿vale? Pues lo podemos pedir y si lo tenemos lo podemos ver para ver el grado de tabaquismo. Mira, el test de Fageström. Merece la pena detenerse y verlo. Mirad, son 6 preguntas, pero se pueden resumir en 3 preguntas. La primera, ¿cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma su primer cigarrillo? Hasta 5 minutos. Si nos lo fuma en los primeros 5 minutos ya nos podemos ir haciendo la idea de que tiene una alta dependencia física, ¿vale? Entre los 60 y 30 sería 2, de 31 minutos a 60, 1 y más de 60, 0. ¿Encuentra difícil no fumar en lugares donde está prohibido hospital, cine y biblioteca? Sí, pues, ¿tiene ahí dependencia? No. ¿Qué cigarrillo es el que más necesita? Esta es una pregunta clave. El primero de la mañana, se le asignaría una puntuación 1 o cualquier otro. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? También aquí podemos hacernos una idea del grado de tabaquismo. Menos de 10 cigarrillos, se le asignaría puntuación 0. Entre 11 y 20, 1, entre 21 y 32, entre más de 31, 3. Después de consumir el primer cigarrillo del día, ¿se fuma el segundo rápidamente? Sí, no. ¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que guardar cama la mayor parte del día? Sí, no. Bueno, he conocido a algún paciente que ha fumado por la tráqueo, ¿vale? Le han hecho una laringectomía total por uncia de laringe y por la tráqueo. Bueno, tratamiento del tabaquismo. Mirar, todo fumador debe recibir intervención terapéutica para incitarle, animarle o ayudarle a dejar de fumar. Averigüe, tenemos que averiguar si es fumador o no fumador, ya lo hemos dicho antes, asesorarle sobre el peligro que supone este hábito, apreciar la motivación que tiene, ayudarle a dejarlo y arreglarlo, bueno, si tiene algún desliz, y estar ahí en el mantenimiento de la deshabituación. ¿Cómo se dirigirá el tratamiento? Según el grado de motivación, la dependencia física y psíquica y la fase en que se encuentre el fumador. Intervención mínima. Quiero que os quedéis con esto, con la intervención mínima. Esto es lo que tenemos que hacer. Mirar, si el paciente está en fase precontemplativa, vamos a dar un consejo verbal breve, no mayor de 3 minutos. Y este consejo va a ser claro: tiene usted que dejar de fumar. Reducir el consumo no es suficiente. Esos pocos cigarrillos que se fume son también perjudiciales para su salud. Firme, dejar de fumar es la mejor medida que puede usted tomar para mejorar su salud. Y personalizado, aquí lo que tenemos que hacer es ver los problemas de salud que tiene el paciente y asociarlo con el tabaquismo, porque es que van a estar asociados seguramente. Y darle un folleto. Luego también vamos a establecer, porque bueno, estos pacientes ya hemos dicho que no contemplaban dejar de fumar, pero vamos a establecer un plan de seguimiento. Pues les vamos a citar en un mes, en 4 semanas les vamos a citar, les vamos a tantear y vamos a trabajar un poco la motivación, a ver si conseguimos que pasen a contemplativa. Los pacientes que estén en fase contemplativa, bueno, con empatía, como todo en esta vida, vamos a dar una información positiva, el compromiso de ayuda. Y el mensaje un poco más impositivo: mira, es que tienes que dejar de fumar, ¿vale? Es que tu salud se está resintiendo mucho. Y establecer el plan de seguimiento y trabajar la motivación. También les vamos a citar y vamos a trabajar la motivación. Los pacientes que están en preparación e inacción, bueno, vamos a hacer una intervención conductual y el tratamiento farmacológico. Antes del día D, el día D es el día que dejan de fumar. Pues antes del día D a los pacientes, bueno, pues se le va a decir que fumen solo en un lugar de la casa, ¿vale? Que no lleven el tabaco encima, que lo dejen lejos, por si tienen que echarse un pitillo, que se desplacen. Hay gente que lo deja hasta en el buzón de la salida de la casa. Y luego también que hablen con su grupo de amigos, que comenten la intención de dejar de fumar, pues para que no le ofrezcan.
Si el paciente ya, cuando ya llega el día D, lo que tiene que hacer es tirar el tabaco, que lo tire lejos. Y eliminar los estímulos que le recuerden el tabaco, los ceniceros, encendedores. También le vamos a aconsejar que evite la tentación, es decir, celebraciones, bodas, comuniones, bautizos en el mes siguiente al día D. Y luego también le vamos a aconsejar técnicas de distracción, ¿vale? Desde técnicas de relajación, una buena respiración abdominal, ¿vale? Lectura, películas, distracción. Y luego el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, sobre todo nos vamos a centrar en la primera línea, en la terapia sustitutiva de la nicotina, ¿vale? Que ya he dicho que la enfermería está capacitada para llevarla. La terapia sustitutiva de la nicotina sería administrar al paciente nicotina en dosis terapéuticas. ¿Cuál es la dosis terapéutica? Entre 5 nanogramos por mililitro de sangre, la concentración de nicotina, y entre 15 nanogramos. Bien, la terapia sustitutiva de la nicotina, que está formada pues por chicles, por parches, por comprimidos, por sprays, por inhaladores, por tabletas sublinguales, viene a dar al fumador una concentración de unos 10 nanogramos, más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una dosis que evita el síndrome de abstinencia, pero evita que se nos haga adicto, ¿vale? Entonces, luego también comentaros, existen 2 fármacos, el bupropión y la vareniclina, que son de prescripción médica, pero enfermería tiene que conocer el mecanismo de acción, posología, efectos adversos, contraindicaciones. Mirad, el bupropión es la primera terapia no nicotínica que sale para ayudar al paciente fumador. Exactamente, el bupropión inhibe la recaptación neuronal de la dopamina en el núcleo accumbens, con lo cual pues el síndrome de abstinencia no se produce, y además también inhibe la recaptación neuronal de la noradrenalina en el locus coeruleus, con lo cual la ansiedad, se produce menos ansiedad. Es como un antidepresivo. La vareniclina, la vareniclina es el primer fármaco que se diseña estratégicamente para ayudar al fumador a dejar de fumar. Es un agonista parcial de los receptores que hemos comentado antes, los alfa-4 beta-2. ¿Qué hace? Pues la parte agonista que tiene es que se une a ese receptor y pues también se produce aumento de la dopamina, evita que se produzcan los síndromes, el síndrome de abstinencia, y por otra parte ejerce un efecto antagónico. ¿Por qué? Porque al ocupar el receptor no deja que lo ocupe la nicotina, y entonces el fumador, cuando fuma, ese cigarro no le es placentero. Todos tienen alguna contraindicación, por eso hay que saberlo, para saber a qué paciente se le va a asesorar sobre una terapia o sobre otra. En el curso que vamos a dar lo vamos a ver. Mira, luego la segunda línea es también de prescripción médica, pero suele tener muchos efectos adversos y no se suele utilizar. Luego, contraindicaciones del tratamiento farmacológico. Son relativas, pero sí que las quiero comentar. En los adolescentes, pues no se le oferta, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es prevención, promoción de la salud. En el embarazo y en mujeres que estén dando el pecho, pues el tratamiento de elección es el tratamiento psicológico. Y en fumadores leves de menos de 10 cigarrillos al día, esto lo que vamos a tratar es que lo dejen, ¿vale? Y que no se hagan adictos. Mirad, el diagnóstico de enfermería, quiero que lo veáis aquí. Ya lo hemos comentado antes. Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud. Pertenece al dominio 1, que es promoción de la salud, la clase 2, gestión de la salud. La definición es deterioro de la capacidad para modificar el estilo de vida o las conductas de forma que mejore el estado de salud. Pues ahí estamos nosotros para ayudarle. El criterio de resultado o el objetivo que queremos alcanzar es que es la conducta de abandono del consumo del tabaco. Pertenece al dominio de conocimiento y conducta de salud, en la clase conducta de salud, y la definición, pues las acciones personales para eliminar el consumo del tabaco, y la intervención enfermera, NIC, ¿vale? Pues ayudar al paciente a dejar de fumar. Mirad, he querido también traeros algo sobre el cigarrillo electrónico. Mira, este es un artículo del año 2014, es del doctor
Carlos Jiménez Ruiz. Es jefe de la Agencia Antitabaco de la Comunidad de Madrid, un experto en tabaquismo de este país. Tiene muchas publicaciones, si buscáis, tiene muchísimas publicaciones. Os aconsejo que les echéis un vistazo. Mirad, bueno, pues este es un artículo suyo. El cigarrillo electrónico está formado por la batería, el atomizador y el cartucho. Están ensambladas en forma de cigarrillo. El cartucho contiene líquido, propilenglicol, glicerina y en ocasiones nicotina. Funcionamiento. Bueno, pues al vapear la batería se activa, calienta el atomizador, el líquido entra en el atomizador y sale vapor. En el vapor pues se han detectado muchísimas sustancias, formaldehído, acetaldehído, acroleína, metales pesados en menos cantidad que los cigarrillos, pero no son inocuos, también generan patología. Del 3 al 10% de la población mundial lo utiliza. Y bueno, pues en un estudio aleatorizado muestra eficacia parecida a parches de nicotina para dejar de fumar en el caso de que llevaran nicotina, pero hayan deficiencias metodológicas. Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, lo que solicitan es que sea regulado como producto medicinal. En la actualidad no lo es. A ver, lo que también pasa es que, por ejemplo, la dependencia gestual pues no se erradicaría porque hasta que no dejara completamente de fumar o de utilizar también estos dispositivos. Bueno, entonces sopésalo, tabaco o salud, decide, se puede dejar de fumar, marca tu día de, y recordaros que el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. Y ya, chicos, aquí tenéis la bibliografía. Y bueno, pues hemos terminado. ¿Preguntas? Si no me preguntáis, voy a preguntar yo, ¿eh? Una pregunta. Dime. El cigarrillo electrónico no da mayor hábito para... Claro, es lo que he dicho antes. Para fumar, o sea, el hecho de que puedas estar fumando... Es lo que he dicho antes. ¿Qué pasa con la dependencia gestual? Que claro, sigue teniendo dependencia gestual. Lo que yo me refiero es que el hecho de tener dependencia aumentaría mucho más por el simple hecho de que puedes fumar en cualquier espacio público. O sea, puedes fumar en un hospital, puedes fumar en una biblioteca, Claro, es que eso también tendría que estar regulado. Y no se erradica. Yo veo que la dependencia gestual no se erradica. ¿Y qué tiempo a lo mejor? Es que a lo mejor luego se nos engancha otra vez a los cigarrillos. ¿Vale? Claro. Sí. Vale. Completamente de acuerdo. Bueno, a ver, quiero que una idea quede clara. Ahora voy a preguntar yo. ¿Quién me puede decir lo que he hablado sobre los cigarrillos bajos en nicotina? ¿Qué he comentado de los cigarrillos bajos en nicotina? Claro. Que saca lo que realmente necesita, ¿vale? Porque en el cigarrillo bajo de nicotina, a lo mejor ese cigarrillo tiene 6 gramos de nicotina, ¿vale? 6 miligramos, exactamente, 6 miligramos de nicotina, ese cigarrillo. Pero va a sacar, normalmente de un cigarrillo normal, aunque tenga más nicotina, va a sacar de 1 a 2 miligramos, ¿vale? Lo va a sacar. Ese tiene 6. Todo no lo saca, ni tampoco saca de un cigarro normal todo. Pero va a sacar, puede sacar ese 1 miligramo o ese 2 miligramos, lo puede sacar perfectamente de ese cigarrillo que tiene 6, ¿vale? La máquina de fumar tabaco los fuma todos iguales, pero la persona no, ¿vale? Esto quiero que quede muy claro, ¿vale? Para que desaconsejéis el uso de tabaco bajo en nicotina a las personas, porque en realidad es que es un camelo, ¿vale? Bueno, ¿algo más? Sí. Quiero que nos comentes el tipo de abordaje con los pacientes con patología mental y que están institucionalizados. Mirad, los pacientes con patología mental, voy a poner aquí. A ver, ¿dónde estaba? Ah, no, aquí era. La terapia que se utiliza suele ser la terapia sustitutiva de la nicotina, ¿vale? El bupropión está desaconsejado y la vareniclina también está desaconsejado en pacientes con problemas de salud mental. Bien, pues se hace a través de la terapia sustitutiva de la nicotina, exactamente con parches. Y lo que vamos a hacer, pues eso es aportar una dosis terapéutica de nicotina
Ya he dicho, entre 5 nanogramos y 15 nanogramos, aportan como unas 10. Eso que vamos a conseguir paliar el síndrome de abstinencia, pero que esa adicción, podamos tratar esa adicción y erradicarla y que no se nos haga adicto a la nicotina, porque los parches en algún momento hay que retirarlos, ¿vale? No duran, bueno, en algunos suele ser 12 semanas de tratamiento, ¿vale? Hasta 12 semanas de tratamiento. En algunos a lo mejor se puede aumentar un poco más, pero bueno, esa es más o menos la indicación. ¿Algo más? Vale. Sería un bonito día para dejar de fumar.